la pantalla para que podamos ir avanzando ya con nuestra primera clase, que va a ser como de Laplace. Después vamos a ver cuadripolos, conexión de cuadripolos, y más adelante, ya después de la segunda prueba, vamos a ver todo lo que es análisis en frecuencia de circuitos en AC. Ya, chiquillos, entonces aquí, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí. Vamos entonces a partir con esto. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver en esta unidad es todo lo que es redes en continua. Puede con alterna también algunos ejercicios en alterna, pero vamos a hacer un análisis de transiente de estos circuitos. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de la herramienta matemática que se llama la transformada de Laplace. ¿Por qué vamos a ocupar la transformada de Laplace? Es porque la transformada de Laplace nos permite pasar del plano del tiempo al plano de la frecuencia. Como les voy a explicar, bueno, como dice acá en la presentación, en esta unidad lo que vamos a ver, que esto es lo mismo que está en el apunte, si lo quieren revisar, que es la introducción. Vamos a ver el análisis de respuesta forzada de una red donde tiene una excitación expresada en el dominio S, dominio de la frecuencia, variable usando polos y ceros. Definición de variables de una red de dos puertas. Vamos a aprender qué es lo que son los cuadripolos, cómo usarlos, que son las redes de dos puertas. Definición de parámetros de una red de dos puertas, las relaciones entre ellos, parámetros de impedancia, admitancia, híbridos de transmisión, equivalencia entre parámetros, condiciones de reciprocidad, simetría en un cuadripolo, redes equivalentes, conexión de cuadripolos en serie, paralela, mixta, cascada y el test de validez. Eso es todo lo que vamos a ver durante esta unidad. Esta unidad va a durar un mes más o menos, la debemos estar terminando, vamos a tener la evaluación, me parece que a finales de diciembre. Vamos a tener la evaluación de esto y vamos a ver todo lo que tiene que ver con cuadripolos y análisis de antirrespuesta forzada. Bueno, lo primero, esto lo vieron en ecuaciones diferenciales, si es que bien deberían haberlo visto ahí, que tiene que ver con la transformada de Laplace. Probablemente después lo vieron seguramente me parece que los eléctricos tienen matemática aplicada, que hayan visto también un poco Fourier y de Laplace. En la transformada de Laplace se aplica para la resolución de ecuaciones diferenciales. Nosotros un circuito eléctrico, el comportamiento de un circuito eléctrico nosotros lo podemos expresar mediante ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros, ahí vamos a ver cómo se expresa cada uno de los componentes, pero eso tienen que haberlo visto en realidad con uno, incluso antes. Por ejemplo, que el comportamiento de un condensador funciona como la derivada del voltaje en el tiempo para encontrar la corriente. O por ejemplo que para el, eh, como para el inductor funciona con la integral. Entonces eso al hacer la suma, por ejemplo, de una malla, nos daríamos cuenta, o de un LDK, que tendríamos que expresarlo mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, una forma de resolución de ecuaciones diferenciales que vamos a usar es mediante la transformada de Laplace. Se puede resolver mediante la resolución de ecuaciones diferenciales de por sí, no hay problema, también se puede hacer, pero una de las formas que se puede decir que es como más sencilla de aplicar es a través de la transformada de Laplace, en donde nosotros pasamos del plano del tiempo al plano de la frecuencia. ¿Cómo esto lo puedo explicar de mejor manera? Como nosotros ya vimos durante la unidad pasada, nosotros transformamos una onda que estaba en el tiempo, nosotros la transformamos en un fasor. Entonces nosotros teníamos ya una función que estaba en el tiempo y nosotros hacíamos una transformación y esto lo expresábamos en fasor. ¿Cierto, chiquillos? No sé si más o menos me siguen entendiendo.
Entonces, como antes hacíamos esa transformación y después eso teníamos que volver a transformarlo, por ejemplo, al plano del tiempo, que nosotros generalmente lo dejamos expresado en fasor, aunque eso de fasor también lo podíamos volver a expresar en el plano del tiempo para tener la función de la onda en el tiempo, también se podía hacer. Aquí vamos a hacer lo mismo. Tenemos una función en el tiempo, y esa función en el tiempo nosotros la vamos a pasar al plano de la frecuencia, siendo acá S igual al plano de la frecuencia compleja, siendo S igual a un ángulo θ más J omega. En realidad no es un ángulo, sino que estamos hablando de otra frecuencia acá. θ como una frecuencia también. Ya que esto de acá tiene que darnos como S, como la función S, como frecuencia para que esto sea adimensional y nuestra función quede en términos de S y nos quede en términos del plano de la frecuencia. Para la obtención de la solución temporal, como dice acá en el PowerPoint, puede aplicarse la transformada inversa para encontrarlo, la transformada inversa donde aplicamos la integral desde 0 a infinito, de f de s para encontrar la función en el tiempo, pero también podemos ocupar lo que son conocidas como las tablas de pares de transformada, en donde ya tenemos listados pares de transformada. O sea, nosotros generalmente vamos a tener las mismas funciones, los circuitos eléctricos tienden a tener siempre las mismas respuestas, y esas respuestas son las que nosotros vamos a esperar y son las que nosotros vamos a estudiar. Entonces no es necesario aplicar la definición de la transformada inversa de Laplace para encontrar el resultado en el tiempo, sino que nosotros ya sabemos cuáles van a ser ciertas respuestas y cuáles son las respuestas que esperamos. Generalmente, si ustedes si ustedes van a su cuaderno de ecuaciones diferenciales y estudian de nuevo la transformada de Laplace, se van a dar cuenta que esta tiene ciertos requerimientos de convergencia, en donde tiene que cumplirse ciertos requerimientos para que se pueda aplicar la transformada de Laplace. Para los circuitos eléctricos, estos requerimientos de convergencia se cumplen siempre, por lo tanto, no hay problemas y no hay que hacer ese análisis, sino que nosotros de por sí al saber que tenemos un circuito eléctrico, sabemos que podemos aplicar la transformada de Laplace a nuestro circuito, ya que todos sus elementos convergen y por lo tanto se les puede aplicar la transformada de Laplace. Como vamos a ver más adelante, las ecuaciones diferenciales que definen los elementos en un circuito eléctrico, todas tienen una transformada y por lo tanto se pueden resolver estas ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace. Hasta ahí, chiquillos. ¿Vamos bien o estoy hablando en chino? Vamos a echar un poco. Y ahora lo vamos a ir viendo un poco más, de a poquito, para que se vaya entendiendo. Esto es como principalmente como la definición. Bueno, hay que referirnos al proceso de transformación. Nosotros vamos a tener una función en el tiempo que va a ser nuestra ecuación diferencial. En este caso, nosotros nos vamos a saltar un poco el proceso de la ecuación diferencial, sino que la vamos a ir haciendo desde antes. Pero lo normal del proceso de Laplace sería, yo tengo una ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial yo le aplico la transformada de Laplace, o como decían, aplicando el laplaciano, me acuerdo cuando uno lo veía en ecuaciones diferenciales, y esto nos va a dar una función que en vez de estar en el tiempo, va a estar en el plano de la frecuencia. Eso quiere decir que ya no va a ser una función en el tiempo, sino que va a ser una función en el plano de la frecuencia compleja, chiquillos. Esta no es frecuencia como nosotros lo definíamos anteriormente, simplemente que era la frecuencia en Hertz o la frecuencia en radianes partido segundo, sino que estamos viendo frecuencia compleja acá. Y nosotros vamos a pasar esta función que está en el tiempo a una función que está en el plano de la frecuencia. Eso hasta el momento simplemente es lo que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales. Tienen que haberlo visto cuando estaban en segundo. Así que eso vamos a tener que hacer memoria ahí, pero aquí vamos a ir explicando. Por otra parte, cuando nosotros tenemos ya la función en S y queremos volver al tiempo, nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace y
encontramos la función en el tiempo. Ahora, esta función inversa de Laplace, nosotros vamos a ocupar las tablas transformadas para hacer esta transformación. No es necesario que ocupemos en este caso, la integral o o la definición de la inversa de Laplace para encontrarlo. También lo pueden hacer así, chiquillos, no hay problema para hacerlo, pero es un poco más largo, y para los que les complique un poco más, vamos a ocupar las tablas transformadas. Entonces, el proceso que nosotros tenemos es que tenemos una ecuación diferencial, que nosotros vamos a explicar el comportamiento fenomenológico de nuestros circuitos eléctricos, que se expresan mediante ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ir explicando un poquitito cada una de esas cosas, pero me interesa que ustedes se vayan acordando que generalmente nosotros decimos que en corriente continua el condensador se comporta como un circuito abierto y la bobina se comporta como un circuito, como un cortocircuito. ¿Se acuerdan que cuando vieron resolución de circuitos en continua, tienen que haberle dicho eso? Pero eso es así, pero cuando estamos en régimen permanente. Pero hay un proceso, me imagino que cuando vieron electromagnetismo, hay un proceso en el cual el condensador se carga. Y ese proceso te produce un campo eléctrico, y ese campo eléctrico produce una carga, y esa carga produce una diferencia de voltaje que está ahí en el condensador. De hecho, tienes que haberlo visto en electromagnetismo. Lo mismo pasa con la bobina. La bobina, al haber una circulación de corriente, aunque sea en DC, produce un campo electromagnético, y eso también produce una carga dentro de la bobina. Tienen que haberlo visto cuando seguramente vieron un poco sistemas RC cuando vieron electromagnetismo. Aunque no estén en alterna, también eso se produce. Pero ya cuando estamos en régimen permanente, nosotros aplicamos esa condición de que la bobina se comporta como un cortocircuito y que el condensador se comporta como un circuito abierto. Pero tenemos que ver ese proceso de carga y de descarga de la bobina y del condensador. Por lo tanto, eso se comporta como una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial nosotros la vamos a transformar en un polinomio en S, el cual vamos a trabajar, y que ese polinomio en S nosotros lo vamos a aplicar como una red transformada y lo vamos a resolver como un circuito. Y cuando nosotros queramos resolver de vuelta al tiempo, vamos a tener nuestra función f de s, y esta función f de s nosotros vamos a ocupar la tabla de pares de transformadas y vamos a obtener nuestra función f de t. Esos chiquillos que pueden haber visto Laplace hace mucho tiempo, pero la idea es que vayamos haciendo pequeños recuerdos de esto. No es tanto lo que nosotros vamos a ocupar como la identidad, como la definición de la transformada de Laplace, sino que vamos a ir ocupando sus propiedades principalmente, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, si ustedes van a su libro de ecuaciones diferenciales, o su cuaderno de ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que la transformada de Laplace tiene ciertas propiedades. Estas propiedades son las que tengo listadas acá, que las saqué de un libro, en donde sabemos que la transformada de Laplace es lineal. Entonces, la idea acá, chiquillos, es que podamos ir haciendo el nexo, la conexión entre lo que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales y lo que nosotros vamos a aplicar acá como una aplicación directa, que es súper importante que ustedes lo puedan entender y lo podamos aplicar. Entonces, la idea no es como sino tirarle la materia, sino que ustedes puedan hacer esta conexión. Como ustedes en ecuaciones diferenciales hace un tiempo atrás tienen que haber visto que la transformada de Laplace es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una constante, por una función, si yo esta la transformo a Laplace, estas constantes se mantienen y se mantiene la suma. Eso quiere decir que es lineal. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo 3 por 3t, entonces cuando nosotros pasemos, por ejemplo, 3 mu de t, más 4 mu de t, o sea, más, por ejemplo, acá, más 4t, eso quiere decir, cuando yo transforme acá tengo las parejas de transformadas a este lado, si las ven bien. Entonces, si yo tengo 3 mu de t más 4t, si yo aplico la transformada, esto me quedaría como 3 partido en s,
más 4 partido en ese cuadrado. Eso quiere decir que sea lineal. Entonces las sumas se mantienen y las constantes también. Tengo una propiedad que es la de escalamiento, que esta se ocupa bastante cuando nosotros queremos transformar esto, por ejemplo, aplicando seno y coseno. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una función que es en el tiempo, como que es f de t, nosotros también podemos ocupar esta función para transformarla un poco, y nosotros decir que ahora f de t, por ejemplo, decir que voy a tener un f de at, y eso lo transformo, por ejemplo, como un f de x, como hacer un cambio ahí de variable. Y por lo tanto, después cuando yo aplico la transformada, vuelvo en este caso se aplica eh, ¿cómo se llama esto? O sea, cuando yo aplico la transformada de Laplace, la identidad transformada de Laplace, me va a quedar de esta manera, como si yo, como es una integral, me queda 1 partido en A por f de s partido en A. ¿De qué nos sirve esto? Cuando nosotros tenemos acá seno y coseno. Cuando tenemos acá, se fijan, seno de omega t más un ángulo, aquí nosotros ocupamos esta propiedad de escalamiento. Si esta era la función de seno acá teníamos, en vez de ser seno de t, tengo seno de omega t. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros ocupamos esta propiedad de escalamiento, en donde tengo un cambio acá de variable. En vez de ser, aquí se aplica directo, si se fijan, yo no tengo, acá tenía todas las primeras que tengo son con t, directo, que es en el plano del tiempo, y acá, esta de acá es seno de omega t, en donde aplico la propiedad de escalamiento. Sí, ¿por qué les explico esto? Es para que ustedes puedan ver las propiedades que nosotros vamos a ocupar. No les voy a hacer una prueba de las propiedades, eso ya lo vieron en ecuaciones diferenciales, no tenemos por qué repetirlo, pero es para que ustedes puedan aplicar lo que ustedes vieron hace tiempo atrás y ver cómo se aplican los circuitos eléctricos. Y después tenemos la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Esta se ocupa mucho, la vamos a ver en donde la vamos a ver en un ejercicio, en donde tengo el f de t menos a. Entonces acá vamos a ocupar un desplazamiento en el tiempo. Y a esta transformada, cuando nosotros tenemos un desplazamiento en el tiempo, nosotros tenemos que agregarle un Euler elevado a menos AS, siendo A este tiempo de desfase. Nosotros vamos a ver aquí que esto se puede aplicar a varios circuitos, a varios casos en donde yo tengo un desplazamiento en el tiempo. Generalmente voy a mostrar que esto se salta y se agrega al final. Así que vamos a ver, pero nosotros es como saltarse el proceso, bien, no es lo matemáticamente correcto, pero también se hace, pero es importante saber que nosotros ocupamos esta propiedad de desplazamiento en el tiempo, y desplazamiento en la frecuencia es la que más se ocupa, en donde a ustedes les va a quedar una función de s más a, siendo s, bueno, s, y siendo a una constante, en donde si todas sus funciones Laplace le queda como de esta forma, ustedes pueden en el fondo decir, esto es Euler elevado a menos at por la función en el tiempo. Entonces, ese sería el desplazamiento en la frecuencia, que nosotros también lo vamos a ocupar. Ahora cuando vayamos viendo la materia les voy a mostrar dónde vamos ocupando cada uno. Y la que vamos a ocupar harto es la diferenciación del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una ecuación diferencial y cuando le vamos a aplicar Laplace nos vamos a dar cuenta de que se va a cumplir exactamente esto, que al yo tener la derivada de una función en el tiempo, me queda como s por la función menos el valor de la función en la condición inicial, en este caso en 0 menos, porque nosotros definimos la función de Laplace desde 0 menos hasta infinito. O sea, tomamos una parte de la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace va desde menos infinito a infinito, pero nosotros solo tomamos la parte positiva, porque en el fondo nos interesa ver el tiempo desde el tiempo 0 hasta el tiempo infinito. Entonces solo vamos a tomar vamos a tomar solo esa parte. Y después de la integración en el tiempo, esto no lo ocupamos tanto, pero igual es bueno saberlo. Que el resultado de esta integración es 1 partido en S por f de S. La diferenciación en la frecuencia también se ocupa.
y principalmente nosotros vamos a ocupar hasta acá. Vamos a ocupar hasta acá. Así que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un T por un FT, les queda como menos DADS de FDS. Ahí ustedes pueden aplicar la transformada y les va a quedar de esta manera, que nosotros lo que vamos a ver acá. Es como acá, si se fijan, esto de acá se aplica en esta parte de acá. Si yo tengo un T, me queda como 1 partido en ese cuadrado. Y si yo tengo un T a la N, me queda como... me queda acá como abajo partido como S de N más 1. Así que vamos a ir viendo esto, chiquillos. Aquí cómo se aplica ya, cómo se aplica esto a los circuitos eléctricos. Ya, chiquillos, ahora, de lo que hemos visto acá, podemos parar un minuto, respirar, quiero que paren un minuto, respiren. Ya sé que les puede estar doliendo la guata en este momento, porque esto lo pasaron hace seguramente uno o 2 años atrás, y capaz que están poniéndose nerviosos en este momento. Pero la idea es que lo vayamos viendo de a poco y que ustedes lo puedan ir aplicando. Hasta el momento, chiquillos, ¿quieren parar y quieren consultar algo? Chiquillos, si no hay dudas, ¿sí? Si no hay dudas, No, le iba a seguimos. decir, profe, que yo creo que no, porque cuando veamos los ejercicios seguramente van a salir las dudas. Ya vamos viendo entonces. Pero lo importante acá, chiquillos, es que quiero que sepan que todo esto tiene, todo lo que vamos a ver ahora tiene un fundamento, y en todo esto se aplican a las propiedades de Laplace. Entonces es importante, y ahora vamos a ir viendo cada uno, y por ejemplo, yo les voy a ir mostrando ahora cuál propiedad se va cumpliendo. Después no nos vamos a fijar, yo no les voy a pedir aplique la propiedad de desplazamiento en el tiempo, sino que solamente ustedes tienen que saber, ya, yo sé que esta propiedad se cumple acá, y esto es lo que y esto es lo que yo debo ejercer para cuando tengo esta propiedad. Entonces, eso es lo importante, chiquillos, que ustedes puedan recordar, echarle una mirada a su cuaderno de ecuaciones diferenciales, a la parte de Laplace, para que podamos ir haciendo este análisis. Principalmente nosotros vamos a ocupar las propiedades que son de linealidad, escalamiento, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en la frecuencia, la diferenciación en el tiempo, la integración en el tiempo y la diferenciación en la frecuencia. Y también la integración en frecuencia. El de periodicidad en el tiempo no lo ocupamos mucho, eh, ni la de valor inicial ni la de valor final. La convolución tampoco. Así que, en realidad sí, la convolución igual. La convolución sí la ocupamos. Cuando tengo una multiplicación acá de funciones en el tiempo, yo lo puedo dejar como una multiplicación de funciones en el plano de la frecuencia. Bueno, como yo les decía, vamos a ver ahora el análisis de cada uno de estos componentes eléctricos. Así que, chiquillos, no den por perdido todo esto. Ahora vamos a ir viendo cómo se aplica y cuáles son los resultados que nosotros tenemos que esperar. Tenemos primero, nuestros circuitos se componen, podemos dividirlos en 3 elementos básicos. Y estos 3 elementos básicos son una resistencia, un capacitor y un inductor. Todos nuestros circuitos eléctricos nosotros los podemos expresar en función de circuitos de RLC, como ya lo vimos en la parte de alterna. Cuando ya vimos trifásico, siempre ocupamos circuitos RLC, ya sean en paralelo, en serie, ahí se van a ir complementando. Ahora vamos a ver cómo funciona esta transformada de Laplace para cada uno de los componentes. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo es que lo vamos a hacer para cada componente por separado, y vamos a ir haciendo un análisis. Tenemos la resistencia. En la resistencia se expresa como el voltaje de la resistencia. Aquí tenemos el voltaje. Ahora si vamos a trabajar en continua y en alterna. Tenemos como más o menos el voltaje es I por R. Si esto yo le aplico la transformada de Laplace, me queda que el voltaje en S es igual a la integral desde 0 a infinito de V de t por Euler elevado a menos st de t. Esta es la transformada, la identidad de la transformada de Laplace.
Así que, ¿cómo nosotros vemos esto acá? ¿Qué aplicamos? Si nosotros acá transformamos este b en un i por r, que en el fondo es esta función b de t, nosotros la podemos transformar, nos queda acá que b en realidad ahora es r por i de t por Euler elevado a menos st de t. Y como yo les decía antes, vamos a aplicar la linealidad, entonces como tenemos la r siempre va a ser acá una constante, nosotros la podemos sacar fuera de la integral y por lo tanto podemos decir acá que también queda de esta manera. Y acá nos queda como la transformada de Laplace de la corriente, entonces por lo tanto nos va a quedar que el voltaje en S, o sea, el voltaje, la transformada de Laplace del voltaje va a ser igual al valor de la resistencia por la transformada de la corriente de Laplace. Aquí aplicamos la identidad, o sea, la propiedad, digamos, la propiedad de la linealidad. Y con esto nosotros podemos decir que tenemos que R es igual a la función B de S partido en I de S igual a un ZR de S. Así que ahí podemos decir que en realidad podemos decir que cuando nosotros pasamos al plano de la frecuencia en un circuito transformado, la resistencia se mantiene igual, no sufre ningún cambio. Si ustedes tienen una resistencia de 2 ohm y nosotros la pasamos al plano de la frecuencia, la resistencia queda con un valor 2. Si tenemos una de 10, queda con valor 10, no sufre ningún cambio a nuestro circuito transformado que nosotros vamos a aplicar. Ahora vamos a ver el capacitor. El capacitor puede almacenar energía, igual que la bobina. Entonces aquí ya se complica un poco más, pero nosotros tenemos que ir haciendo el análisis. Ahora, si nosotros analizamos la corriente del condensador, la corriente del condensador se comporta como C por dB a dt. Como yo les decía acá, tenemos una derivada, por lo tanto, aquí nosotros aplicamos la ecuación diferencial de este mismo. Y si queremos encontrar, ahora nuestra transformada de Laplace de la corriente, tenemos que es la integral de I de t por Euler elevado a menos st, siendo acá I de t este valor, que es C por dB a dt. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos la identidad, o sea, perdón, la propiedad que teníamos acá de la diferenciación en el tiempo. ¿Se acuerdan? S por f de s por menos f, que en el fondo es el valor inicial en 0 menos. Por lo tanto, como nosotros sabemos acá, que nos va a dar que, como aquí transformamos, que I es igual a C por dB a dt, o aplicamos la propiedad de la linealidad, sacamos el C para afuera, y aplicamos la propiedad de la diferenciación en el tiempo, y ahí nos va a decir de que si tengo un dB a dt, y tengo la transformada acá, que es la transformada de Laplace, me va a decir que es la función multiplicada por S, en este caso S por B de S, menos el voltaje en el valor inicial, en este caso el voltaje en 0. Por lo tanto, si se fijan, la corriente nosotros la podemos expresar como SC por VADS menos C por B en 0. Que nosotros si lo pasamos ahora a un circuito, nos queda así como una suma de corrientes. ¿Se fijan? Como el primer circuito que está acá. Siendo acá el Z como 1 partido en SC para que el voltaje me quede para que la corriente me quede de esta manera. Y acá tengo mi fuente de corriente. Si yo quiero ahora esto que tengo, como aquí tengo la corriente como una suma de corrientes, y yo generalmente lo que ustedes quieren hacer es aplicar mallas o aplicar lazos de voltaje LVK, por lo tanto, tener una fuente de corriente nos complica. Tenemos la opción de aplicar una transformación de fuentes y transformarlo en una fuente de voltaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer de manera algebraica? Si se fijan acá tenemos IDS, y si nosotros queremos que esto no quede expresado igual en BDS, para que podamos hacer un análisis como en LVK, tengo que pasar el CB0 a este lado, como más CB0, y
lo divido ahora todo en SC, entonces me va a quedar el voltaje como I partido en SC, más B0 partido en S, que es lo que vamos a tener acá. Si yo lo quiero analizar con respecto al voltaje, se fijan, tengo acá un B de S, y acá la multiplicación de la corriente, si se fijan el voltaje, me va a quedar la corriente por el voltaje como I partido en SC, y acá me va a quedar como este voltaje que nosotros estamos sumando. En este caso, entre estos dos voltajes me van a dar BS, el B0 partido en S. Hasta ahí, chiquillos, antes de pasar al inductor. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ya, Daniela, ¿dónde te quedaste? Como para que vayamos, para que lo repasemos. Cuando transformé la transformación de fuente. Ya, te explico. Según la ecuación que nosotros tenemos acá, yo tengo que la corriente de lo que nosotros hicimos de la transformada de Laplace acá, yo tengo que la corriente es igual a S, que va a ser nuestra frecuencia compleja, nuestro valor S, por C por B de S. La función B de S va a ser una función que va a ser basada en S, puede ser 1 partido en S, puede ser S cuadrado, ahí vamos a ver, dependiendo de cuál sea el comportamiento del voltaje, menos C en B0. C es como la capacitancia, por lo tanto esto ya no es voltaje, esto va a ser una corriente. Entonces me queda una suma de corrientes, y esto pasa a ser una fuente de corriente, como está acá. Entonces tengo que I de S va a ser igual a, como esto está restando, tiene signo contrario a la corriente que va a pasar por acá. Entonces como que se restan la I de S, y me queda de esta manera. Esto está bien, pero generalmente nosotros aplicamos mallas, por lo tanto queremos transformarlo en voltaje. Como yo les decía acá, yo tengo esto acá, a ver, lo voy a rayar. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero dejar, para que me quede expresado un voltaje, yo quiero encontrar como mi función principal BDS. Por lo tanto, voy a arreglar la ecuación para que el resultado sea BDS. Así que voy a pasar acá, dividiendo, tengo el I, tengo I de S, más C, B en 0, va a ser igual a SCB, BDS. Y ahora, como yo tengo esto, voy a tener el valor de BDS, entonces BDS, y esto me va a dar el voltaje que yo estoy buscando, va a ser igual a IDS partido en SC, más, tengo acá un B0, y yo lo dividí en SC, y como tenía un C, por lo tanto me queda B0 partido en S. Así que, si yo tengo ahora mi voltaje, yo quiero definir esto en voltaje, me queda como la suma de la corriente que está circulando por el condensador, partido en SC. Acuérdense que 1 partido en SC va a ser nuestro valor de nuestro capacitor, en este caso como el ZC. Ese va a ser nuestro ZC. Siendo C acá un valor, una constante. Y por dividido en I nos va a quedar nuestro voltaje, porque acuérdense que si multiplico, si multiplico Z por I, me queda voltaje. Entonces, por lo tanto, acá yo tengo un voltaje más un B0 partido en S, que acá va a ser nuestro voltaje inicial, como si fuera una fuente. Por lo tanto, si yo lo veo así, como lo está dibujado, tengo un voltaje acá, más o menos BS, y ese BS va a estar compuesto de una impedancia, que está acá, y de una fuente. Y vamos a ver que esta es la expresión de una fuente. B partido en S es una fuente. Y como está sumado, está en la misma dirección que BS. Y acá sería acá tengo el B0 partido en S. Entonces sí, de esta manera ya lo tengo expresado en voltaje y no en corriente.
y no me queda con una fuente de corriente, sino que me queda con una fuente de voltaje. No sé si se entendió. Ya. Seguimos entonces. Seguimos adelante y nos queda el último componente que ya estamos viendo, que es el inductor. El inductor también puede almacenar energía. Ahora vamos a aplicar aquí las mismas propiedades, porque tenemos acá que el voltaje, si nosotros tenemos el voltaje, se comporta como la derivada de la corriente. Si nosotros lo tomáramos aquí como la corriente, sería distinto, pero vamos a aplicar acá la misma propiedad, que va a ser la de la propiedad de linealidad, porque vamos a sacar el L para afuera, y la propiedad de diferenciación en el tiempo, que fue la misma propiedad que ocupamos cuando vimos el condensador. Por lo tanto, aquí nos va a quedar directo en voltaje, que es lo que nos interesa. El voltaje lo tengo acá como V de S, va a ser la integral de 0 a infinito de V de t por Euler elevado a menos st de t. Aquí tenemos la transformada de Laplace, pero nosotros ahora decimos que el V de t es L por dIA de t. Por lo tanto, nosotros aplicamos las mismas propiedades, sacamos el L para afuera, y la transformada de la deriva de la diferenciación en el tiempo nos queda como S por la función, en este caso S por I, menos I en 0. Entonces en este caso tenemos I en 0, en este caso tenemos I en 0. Por lo tanto, creo que aquí me equivoqué, porque esto debería ser B, no I, claramente. Vamos a cambiarlo al tiro, porque si no... Claramente aquí estoy multiplicando L por I, no puede ser. Hay un error. Ahí sí. Ya, chiquillo. Entonces aquí, para que no haya un error y no nos confundamos, se fijan que estamos sacando la integral, estamos encontrando el valor de B de S, no de I de S. Entonces aquí no estaba bien. Es B de S, nos queda como L, porque acuérdense que aplicamos la propiedad de linealidad, y aplicamos la propiedad de diferenciación, y nos queda S por IS menos I en 0. Entonces, por lo tanto, ahora esto nos queda como S por LI menos el L por I en 0. Entonces, siendo L el valor de la bobina en Henrys. Entonces, así nos queda de la siguiente manera. El voltaje, si se fijan, aquí pasa la corriente I que estamos viendo acá. Entonces, lo primero nos queda SL, que va a ser nuestro ZL, y acá tengo un voltaje. Y como acá está restando, la fuente de voltaje tiene el signo cambiado con respecto al voltaje que estamos midiendo, que va a ser nuestro L de I en 0. Así que, ojo chiquillos ahí, lo que estábamos viendo acá era voltaje. Si esto nosotros aplicamos lo mismo que hicimos antes, si nosotros queremos encontrar la corriente, paso sumando y luego paso dividiendo y me va a quedar la función en la corriente, en donde me va a quedar de esta manera como una fuente de corriente que se va, en este caso, a sumar con la otra y acá con la bobina. Generalmente nosotros vamos a ocupar esta de acá, para nuestro circuito transformado, porque generalmente queremos ocupar mallas. En el caso de que queramos ocupar nodos, podemos ocupar esta transformación. Pero me imagino que la mayoría de las veces tienden a ocupar mallas, así que lo más probable es que ocupen esta de acá. Y nos queda ahora los últimos componentes, que son los inductores acoplados magnéticamente. Aquí, chiquillos, creo que respiren un segundo, tomen un segundo, respiren.
Ya quiero que abran aquí un poco el entendimiento y que podamos ver esto, en donde ahora, si se fijan, vamos a tener inductores acoplados magnéticamente. Generalmente estos inductores están sometidos a dos voltajes distintos. ¿Se acuerdan acá que tienen que haberlo visto en redes 1, que si entraba por punto, si entraba por no punto? Entonces los voltajes son distintos. Entonces ahora eso es lo que vamos a analizar acá. Tenemos en este caso, chiquillos, tenemos que ambas corrientes entran por punto, por lo tanto las inductancias mutuas se están sumando. Si uno entra por no punto y la otra entra por punto, la inductancia mutua se resta. Así que vamos a ver ahora el análisis. Tenemos un voltaje V1 que el voltaje V1 va a ser como L1 por DI1 a dt. En este caso, como el I2 está entrando por punto, también tenemos una inductancia mutua entre ambas bobinas, en donde la vamos a sumar porque ambas entran por punto. En este caso, sumo más, y me queda más M por DI2 a dt. Esta sería la ecuación diferencial. Si esta ecuación diferencial nosotros le aplicamos Laplace, nos va a quedar como V1ds, le aplicamos las mismas propiedades que vimos para cada inductor por separado, y nos queda como el L1 por el SI1 menos I1 en 0, más M, que va a ser la inductancia mutua, por S por I2, I2 ds menos I2 en 0. Entonces, por lo tanto, mi V1 acá me va a quedar como SL1 por I1 en S, más SMI2 en S, menos L1 por I1 en 0, menos MI2 en 0. Eso sería para el primer lazo. Ahora tenemos que ver el segundo lazo acá, donde el segundo lazo tenemos un voltaje V2 que se repite, como ambos entran por punto, se suman. Si acá hay dos fuera de este punto, aquí se restarían cada uno, en donde tengo V2 que es igual a L2 por DI2 a dt, más M por DI1 a dt. Le aplico Laplace, se repite lo mismo que arriba, en donde nos queda L2, factor de SI2 es ds, menos I2 en 0, aplicamos la propiedad de diferenciación en el tiempo, y obtenemos este resultado, más M por SI1S menos I1 en 0. Y por lo tanto el V2 nos queda como SM por I1 en S más SL2 por I2 en S menos MI1 en 0 menos L2 por I2 en 0. Yo sé, chiquillos, que es bastante álgebra allí, pero la idea es que no se compliquen. Si se fijan, se va expresando de esta manera, y estas de acá son solo constantes, que se los vamos a expresar como fuentes de voltaje. ¿Se fijan? Entonces, esta de acá es una constante, esta de acá es una constante, y estas van a ser sus términos en S, que van a ser la inductancia propia y la inductancia mutua. Acuérdense que si una entra por punto y la otra no, si una entra ambas entran por punto, estas inductancias se suman. Si una entra por punto y la otra entra por no punto, para tener la polaridad de la bobina, se restan. ¿Bien ahí, chiquillos? Porque ahora vemos cómo se comporta. En este caso, ¿se fijan que tienen signo contrario? Perdón. Aquí hay que tener ojo que tengo una inductancia mutua entre ambas que yo tengo que agregar a la hora de la ecuación, que es esta SM. Y acá tengo las bobinas que en el fondo se están restando, acá van en contrario a la corriente, acá las fuentes de voltaje. Tengo una fuente de voltaje propia y tengo una fuente de voltaje mutua, en este caso que van en contrario a la dirección de la corriente, y acá tengo mi I por SL y tengo que agregar una mutua acá que no se dibuja, pero hay que tenerla presente que siempre está. Y acá lo mismo por el otro lado. Entonces, como nosotros resolvemos la ecuación, nos queda acá que hay que tener presente que esta siempre está, la inductancia mutua, siempre que tengamos inductores acoplados magnéticamente. Si no están acoplados, no es necesario agregar eso. Ya, chiquillos.
una tabla con pares de transformados. Ya, chiquillos, ¿vamos bien hasta el momento? Una manito arriba si es que van bien. O ya se marearon. Ya. Parece que Matías no va bien. ¿El resto, chiquillos, entienden? Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación donde vamos a ver cómo funciona esto. Pero lo importante es que entiendan que vamos a aplicar esta herramienta que es la transformada de Laplace para un caso particular que van a ser los circuitos eléctricos. Le vamos a dar una aplicación. En este caso, si se fijan, hay varias propiedades que les mostré y todas estas propiedades se van cumpliendo para los distintos elementos de un circuito eléctrico. Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes puedan entender, chiquillos, y lo puedan revisar. ¿Vamos bien? Si no, ahora se supone que deberíamos ir pudiendo entender un poco más. Acá tengo una tabla de pares de transformados. Estos generalmente son fuentes, que nosotros como fuentes, si tenemos un delta de Dirac, si nosotros lo pasamos a Laplace, su transformada es 1, un valor unitario. Un escalón mu de t es como 1 partido en s. El seno, después todo nos va a quedar multiplicado por mu de t, siempre. Eso no quiere decir que tengamos que agregarle otro s, sino que por convención nosotros estamos definiendo, cuando decimos que va con un escalón unitario, estamos diciendo que la función va desde 0 hasta infinito, y nos vamos a tomar los valores negativos. Y de ahí tenemos el seno, que es omega partido en s cuadrado más omega cuadrado, y tenemos el coseno, que es s partido en s cuadrado más omega cuadrado. Esas son las funciones que más vamos a ocupar. Y bueno, como antes vimos que el t, por ejemplo, 1 partido en s cuadrado, que va multiplicado por t, también lo vamos a ocupar. Y el otro que vamos a ocupar también es por ejemplo, el desplazamiento en el tiempo, cuando tenemos un Euler de por medio. Aquí tenemos un ejemplo, que esto tiene que haber visto algo un poco parecido cuando estuvieron en redes 1. Tenemos un ejemplo que tenemos un circuito en donde me dice que el switch en el circuito ha permanecido cerrado durante un largo tiempo. Cuando me dice un largo tiempo, nosotros asumimos que ya podemos decir que pasó el tiempo suficiente para que los elementos ya se cargaran. Eso quiere decir que la bobina y el condensador ya se cargaron, entonces se van a comportar como un régimen permanente, que es como ustedes ya saben cómo funciona. Para este circuito, encuentra el valor de B0 para cada instante, para el instante T0 más. Eso quiere decir para después del 0 positivo. Entonces, este está cerrado y por lo tanto aquí tenemos un cortocircuito y acá tenemos nuestro circuito. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de partir a trazar el circuito transformado en Laplace? Es encontrar nuestras condiciones iniciales. Entonces, lo primero que nosotros hacemos con la resolución de circuitos para encontrar el régimen transiente y encontrar la respuesta forzada, nosotros vamos a encontrar las condiciones iniciales. Ejemplo aquí, condiciones iniciales. Condiciones iniciales, acá teníamos un cortocircuito, ¿cierto? Acá había un condensador, pero estaba paralelo con un cortocircuito, por lo tanto teníamos un cortocircuito. Después teníamos la resistencia y después teníamos una bobina. ¿Cuánto sería el voltaje en el condensador? 0, ¿cierto, chiquillos? Porque hay un cortocircuito acá, entonces no tengo un voltaje en el condensador, porque estamos en cortocircuito. Después, acá, vamos a ver cuánto era la corriente que circulaba por la bobina, y como la bobina después en el régimen permanente se comporta como un cable, vamos a ver acá que en el fondo la corriente que circula por acá van a ser estos 12 volts dividido en los 200 ohms. Por lo tanto, tenemos una corriente de IL en 0 menos, acá de la bobina, de 0.06 amperes. Ahora, el voltaje en el condensador, como le decía, en 0 menos, es de 0.
Ya chiquillos, hasta ahí. Ahora sí, les voy preguntando. ¿Se entienden las condiciones iniciales de este circuito? Entonces, profe, al principio del circuito el interruptor está abierto, o sea, cerrado, y después Está se abre. cerrado y después se abre. Ah, ¿Listo? ya, yo lo había entendido al revés. Dice que ha permanecido cerrado por un largo tiempo el switch. Ah, Y ya. después se abre. Y aquí le falta la rayita de que se abre. Entonces analizamos las condiciones iniciales de este circuito. Para el resto de los chiquillos que están, nos da que no hay voltaje en el condensador porque teníamos cortocircuito y que la corriente en la bobina es de 0.06 amperes. Siempre las condiciones iniciales hay que revisar voltaje en el condensador, voltaje en los condensadores que hayan y corriente en las bobinas. Ahora tenemos ya la condición inicial. Entonces, ahora aplicamos todo nuestro conocimiento de Laplace y aplicamos nuestro circuito transformado. ¿Se acuerdan? Tenemos acá la fuente. La fuente, como es un escalón, siempre que tengamos una fuente en continua, nosotros la vamos a modelar como un escalón unitario. Y el escalón unitario, como habíamos visto, era 1 partido en S, y por la propiedad de la linealidad, tenemos acá que teníamos una constante, 12 volt, entonces por lo tanto vamos a tener un 12 partido en S. Siempre que nosotros tengamos una fuente en continua, tenemos nuestra 12 partido en S. Si tenemos una rampa, la rampa es por T, y por lo tanto sería un S cuadrado. Aunque nosotros no tenemos fuentes rampas, sino que siempre tenemos nuestro circuito. ¿Qué fuentes tenemos? Fuente en continua, fuente en alterna, y bueno, puede que tengamos por ahí un diente de sierra, o una cuadrada, o una triangular, pero generalmente se nos ocupan, sino que las que más se ocupan de verdad los circuitos eléctricos son, o sea, las que nosotros generalmente ocupamos en circuitos eléctricos va a ser la fuente en continuo y la fuente en sinusoidal en alterna. Así que aquí tenemos nuestra fuente, que como es un escalón, es 12, y un escalón de 12 volts, 12 partido en S. De ahí tenemos nuestro condensador. ¿Se acuerdan que el condensador era 1 partido en SC más el voltaje, más el voltaje inicial, más B0 partido en S? ¿Se acuerdan, chiquillos? En este caso, no tenemos, fuente inicial porque era 0, por lo tanto, solo tenemos acá en la bobina. En la bobina es S por L, siendo L 20 miliamperes, y tenemos acá, como su condición inicial nos dice que tenemos una corriente, tenemos un L por el L por el I0. El I0 era 0.06 amperes y lo multiplicamos por los 20 milihenries y eso nos va a dar el valor de la fuente acá. Ya chiquillos, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Profe, ¿puede poner el circuito anterior un momento? ¿Cuál? El ¿El circuito inicial? anterior, sí. ¿El inicial o las condiciones iniciales? No, el inicial. Ah, ya, vale. Acuérdense que este se abre, por lo tanto, es como si ya después ya no existiera este switch. Y me queda este de acá. Entonces aquí, en el primero, la transformada como es vamos a ver que las fuentes no los había colocado, pero las fuentes en DC se comportan como un escalón, y las fuentes sinusoidales como un seno o un coseno, depende de lo que les diga. Entonces ya tenemos nuestro circuito transformado, y de acá, nuestro circuito transformado, nosotros le aplicamos las mismas leyes de voltaje de Kirchhoff, las leyes de corriente de Kirchhoff, leyes de Ohm, todo se cumple acá, solo que en el plano de la frecuencia. Así que se cumple la misma ley y nosotros podemos analizar este circuito como lo analizamos siempre. Entonces vamos a hacer acá, voy a dibujar, vamos a hacer una malla, o sea, un LBK, y vamos a tener una corriente I que está ahí arriba, y vamos a ir midiendo. Entonces, si hacemos así, vamos a ver ahora la ecuación, vamos a partir con eso.
Tengo acá mi B0, que es lo que yo quiero encontrar. Por lo tanto, bueno, aquí lo hicimos con un LSK. También ustedes lo pueden hacer con un LBK. Entonces aquí tengo que... acá está hecho con un LSK. Entonces tenemos que B0 menos 12 partido en S por S por 2 micro, que era acá el condensador, más B0 más 20 por 0.06 por 1 partido en S por 20 mili más 200 es igual a 0. Aquí en el fondo estamos haciendo un LSK en el punto de acá, en este puntito de acá. También lo podemos resolver con un LBK chiquillo. Y nos va a dar el mismo resultado. Entonces aplicamos el LSK acá, en este punto y podemos obtener esta ecuación que tenemos acá. La vamos desarrollando y nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos acá por S por 20 mili más 200 y como aquí tenemos igualado a 0 y nos queda de esta manera. Y seguimos desarrollándolo. En el fondo hacemos la multiplicación nomás, que tenemos que B0 es igual a S por 2 micro por 200 más S por 20 más 1 es igual a 12 partido en S por 2 micro por 200 más S más 20 mil es menos 1,2. Menos 1,2 mil. Así que ahí tenemos nuestro desarrollo, pero lo importante es lo que viene ahora. Nosotros encontramos ahora el B0. Si quieren después ustedes lo desarrollan y lo comparan haciendo el LBK y les va a dar el mismo resultado. Ahora vamos a hacer después otro ejercicio, si es que ustedes quieren, hacemos otro ejercicio aplicando el LBK, que está más entretenido igual, y nos queda de la siguiente manera. Yo sé que esto se ve como muy largo, pero en realidad no lo es tanto. Si se fijan, todos estos son constantes. Yo tengo 24 micros por 200 más S por 20 mil menos 1,2. Y acá tengo S cuadrado por 40 por 10 a la menos 9. Sé que se ve como complicado, chiquillos, pero en realidad es súper sencillo. Entonces, si nosotros esto ahora lo arreglamos un poco, nos queda de la siguiente manera. Nos queda como 12S más 9 por 10 elevado a 4, partido en S cuadrado, más 10.000S más 25 por 10 elevado a 6. Los números son bastante grandes, ¿por qué? Porque teníamos una bobina que tenía 20 milihenrios, me parece que era, que era de 20 milihenrios y teníamos un condensador de 2 microfaradios. Entonces, obviamente, los valores eran muy chiquititos y después esto se transformó en valores muy grandes después cuando nosotros los pasamos dividiendo. Ya, ahora, lo interesante acá, chiquillos, es que tenemos tenemos esta función, y esta función de acá, nosotros, si ustedes se dan cuenta, les va a quedar como una función cuadrática. Entonces, si ustedes encontramos las raíces de esto, nos queda como S más 5000 al cuadrado, acá abajo. Y por lo tanto, me queda como S más 5000 al cuadrado, más 12S más 9 por 10 elevado a 4. Entonces, aquí, chiquillos, si se fijan, aquí es donde es importante, todo este desarrollo para atrás es simplemente el desarrollo algebraico del LSK. Pero esto es lo que me interesa que ustedes puedan ver. Acá tenemos un S más 5000 al cuadrado. Entonces, tenemos dos posibilidades. O esto está desplazado, o esto se va a comportar como un seno y un coseno. Lo ideal en este caso es que siempre es más fácil que esté desplazado. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Entonces, tengo que armar acá
tengo que armar acá mi, ¿cómo se llama? Mi factor para que esto quede desplazado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un S más 5000, eso quiere decir de que en vez de que sea f de s, yo lo puedo dejar como f de s más 5000. Y si está al cuadrado, ¿se acuerdan que podíamos aplicar? Era la propiedad de la derivada, entonces esto va a pasar como un t. Porque cuando yo tengo algo dividido acá al cuadrado solamente, pasa como un t por mi función, que era lo que estamos mirando al principio. Entonces lo importante acá es que yo arriba pueda dejar expresado de tal manera que me quede igual, que me quede de la misma manera. Entonces lo que hacemos nosotros es arreglar un poco este B0 de S. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero ahora que mi S me quede también uno que sea como S, S más 5000 para que estos se vayan. Entonces como yo tengo 12S, y tengo 9 por 10 a la 4, o sea, 9 por 10 a la 4, sí, yo puedo expresar esto para que esto me quede como un S más 5000. Entonces, tengo 12 factor de S más 5000, y eso me da 12 por 5000, me da 60.000. Entonces, en vez de tener un 9 por 10 a la 4, acá tengo un 6 por 10 elevado a la 4, que es lo que tengo acá, un 9 por 10 a la 4 menos 12 por 5000, que va a quedar esto, más un 12 por S más 5000 partido en S más 5000 al cuadrado. Por lo tanto, en esta parte de acá, con esto se va a ir, y aquí a ustedes lo que les quedaría sería un 9 por 10 a la 4 menos 12, como les dije, era 60.000, entonces aquí me quedaría un 3 por 10 elevado a la 4, partido en S más 5000 al cuadrado, más 12 partido en S más 5000. Entonces, aquí vamos a tener nuestro desplazamiento en frecuencia, que era la propiedad del desplazamiento en frecuencia, y acá tenemos desplazamiento en frecuencia, y tenemos multiplicado en este caso nuestra función por t, cuando está elevado aquí al cuadrado abajo. Entonces, vamos a tener ahí, si pasamos ahora, está ahí, a ver si puedo borrar, y volver a dibujarlo. Ya. Si se fijan, este de acá teníamos un desplazamiento en el tiempo, y el desplazamiento en el tiempo se expresa como la función multiplicada por un Euler. Esto de acá que nosotros tenemos, este de acá que nosotros tenemos al cuadrado, se expresa como un Euler elevado a menos 5000t, porque es Euler elevado a menos at, y este va a ser mi a, cuando tengo más a. Y cuando nosotros tenemos al cuadrado, nos sale este t de acá. Y por el otro lado, nosotros acá tenemos que este de acá, que habíamos sacado recién, que se fue con este, aquí me queda 12 partido en S más 5000. Entonces tengo 12 por Euler elevado a menos 5000t. Todo esto está multiplicado por mu de t. Así que, si se fijan, chiquillos, tengo acá dos cosas. Tengo una suma. Tengo el primero, que va a ser este que está acá, que va a ser el más 1. Perdón, que va a ser el segundo, por eso está acá. 12 por Euler elevado a menos 5000t, que en el fondo lo único que hicimos nosotros fue aplicar la tabla de pares de transformada, que me quedó como si fuera un 12 partido en S, que simplemente me quedaría 12, pero como está desplazado, acá abajo me queda multiplicado por un Euler. Euler elevado a menos AT, y el A vale 5000. Entonces ahí me quedaría este de acá. Y el segundo, como acá
si multiplican 12 por 2.500, les debería quedar esos 30.000, exactamente esos 30.000 que estaban sobrando acá arriba, y me queda exactamente lo mismo que acá, solo que como esto está al cuadrado, esto está multiplicado por T. Y ahí tengo mi voltaje. Ya, chiquillos, ¿se entiende ahí o nos perdimos? Chiquillos, ¿están por ahí? Ya. ¿En qué parte? ¿Dónde volvemos? ¿Cuando simplifica acá? Ya. Y entonces, imagínense, chiquillos, que esto es lo que ustedes obtienen después de haber sumado todo, después de haber hecho todos los cálculos, esto es lo que ustedes tienen. Entonces, y esto nosotros nos damos cuenta que si ustedes lo simplifican, les queda de esta manera, como un S más 5.000 al cuadrado. Acá, cuando simplificamos acá arriba, simplemente quitamos todos los micros y esto queda simplificado. Entonces, acá tengo micro, acá tengo 10 elevado a la 9 y todo esto, en el fondo se simplifica. Pero acá, esto pasa de esto que tenemos del B0 que está acá, pasamos a esto que está acá, simplemente porque nos damos cuenta que ese cuadrado lo pueden meter a calculador, lo pueden meter a cualquier parte, se van a dar cuenta que ese cuadrado más 10.000s más 25 por 10 a la 6, se dan cuenta que es un cuadrado perfecto, y cuando es un cuadrado, nosotros lo expresamos, y nos vamos a dar cuenta que cuando es un cuadrado, este generalmente va a ser nos vamos a dar cuenta que es con la propiedad de la diferenciación en la frecuencia, en donde simplemente está multiplicado por un t. Así que acá la gracia de esto es ver qué pasa, porque si yo tengo una suma acá, lo ideal es separarlo. Entonces, si yo lo separo, aquí me va a quedar, si yo lo separo así, nomás como está, tal cual, me va a quedar acá como 12s, y 12s partido en s más 5.000 al cuadrado. Entonces esto no me sirve mucho, porque si yo quiero hacer mi desplazamiento en el tiempo, todo lo que tenga s, mi desplazamiento en el tiempo, todo lo que tenga s debe ser s más a. Entonces, como acá abajo yo tengo s más 5.000 al cuadrado, yo quiero que arriba también tener s más 5.000. ¿Para qué? Para yo poder aplicar la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Y como justo acá arriba tengo 12s más algo, yo sé que eso lo puedo, sumando y restando, yo lo puedo dejar como s más 5.000. Entonces, lo que hago acá es que le saco el 12, multiplico y lo dejo como 12s más 5.000, y como si se fijan acá tenía el 9 por 10 a la 4, le resté eso mismo que yo le sumé acá. Entonces aquí me queda desplazado en el tiempo y me queda un poco más fácil de analizar. Y acá me queda la resta, me queda lo que sobra. Y lo que sobra aquí de esto son 3 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4 por S más 5.000. Si ustedes lo quieren ver, si lo factorizamos por 12, para que queden iguales, me queda 12 por 2.500 por S a la más 5.000. Entonces, simplifico el 12 acá por ambos lados para afuera y me queda como 2.500 acá, partido en S más 5.000 al cuadrado, más 1 partido por S más 5.000. Entonces, si lo anoto mejor para que en vez de decirlo. Si yo simplifico esto, me va a quedar acá como 12 factor de 2.500 partido en S más 5.000 al cuadrado más 1 partido en S más 5.000. Ese va a ser como me va a quedar el B0. Si nosotros lo seguimos, si nosotros lo analizamos. Entonces la idea, chiquillos, es que si ustedes tienen algo desplazado acá,
que les quede todo lo que tenga ese desplazado. Así ustedes pueden aplicar la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Claro que si ustedes después lo más probable es lo que van a hacer es que esto lo van a meter en la calculadora, o lo van a meter ahí en Wolfram, o lo van a meter, como lo van a hacer en el trabajo, lo van a poder comprobar, lo van a meter a cualquier otra parte y les va a dar el resultado simplificado. La idea, chiquillos, es que ustedes sepan de dónde sale esto, que no simplemente lleguen y lo copien, porque si no, no van a saber si está bien, si se equivocaron. Y acá, si se fijan, estos dos que tengo acá, nosotros los expresamos. 2500 partido en S más 5000 al cuadrado, eso quiere decir que si yo tengo el Euler elevado a menos 5000t, esto pasa a ser un S nomás. Entonces, es como decir 2500 partido en S cuadrado, y yo sé que 1 partido en S cuadrado es t. Entonces, aquí me queda como 2500t, y acá 1 partido en S más 5000, yo sé que en el fondo eso es un escalón, por lo tanto nosotros lo expresamos acá como un 1, como un escalón. Y todo esto siempre de acá tiene que estar multiplicado, para que sea correcto, tiene que decir por mu de t. No sé si se entendió un poco más. Si no, lo podemos ver ahí al final de la clase. Profe, entonces si ¿Sí? no hubiera estado ese más 5000, no hubiera estado el Euler, ¿verdad? No, pues si por ejemplo, si nosotros nos hubiera dado esto acá, solo por ese, Sí, solo por ese cuadrado y el se otro elimina X. ese Euler menos 5000. Me quedaría como 12 por 2500t más 1. Ya. Simplemente ahí la gracia de esto es que teníamos un desplazamiento en el tiempo. Eso generalmente se da harto que uno tenga desplazamientos en el tiempo. Así que es bastante bueno poder revisarlo. Y para que me crean, si nosotros esto lo simulamos, se va a ver, si nosotros simulamos, perdón, los resultados de esto, si nosotros lo colocamos ahí para ver, nos da de esta manera. Eso quiere decir que el B0 parte siendo 12 y termina siendo 0. ¿Por qué pasa esto? Porque si se fijan, una vez que ya el circuito se abre, el condensador se empieza a transformar en un circuito abierto, y por lo tanto se va a abrir y mi B0 va a terminar siendo 0, porque va a ser como un circuito abierto el condensador, y a medida que el condensador se va cargando, mi voltaje que estamos analizando el B0 se va haciendo cada vez más pequeño. Ahora, si aún así no me creen, colocamos el circuito en PSIM, le colocamos un switch con un sistema que aquí no está puesto, pero es un sistema para darle control al switch, y acá tengo el B0, y le di que a los 5 segundos hiciera el cambio. Acá está. Se fijan, a los 5 segundos tenía 12 volts cargadito, y a los 5 segundos se produjo el cambio, y también pasa exactamente lo mismo, que se descarga, o sea, que el voltaje termina siendo 0 en ese punto que estamos analizando. Hasta ahí. Hasta ahí llegaríamos con lo de hoy día, chiquillos. Lo podemos dejar hasta ahí, o si ustedes quieren, dejo a libre elección, porque ya nos pasamos un poco el tiempo, pero les dejo a libre elección. Tengo otro ejercicio, pero que es con bobinas acopladas. Lo podemos ver en 15 minutos fácil. Yo creo que si vamos rapidito lo podemos ver porque no es tan largo. Si ustedes quieren lo vemos ahora, si no, se lo subo como una cápsula y lo tendrían que ver después. Así que díganme ustedes. Yo creo que como una cápsula es mejor, profe. Ya. Entonces se lo subo como una cápsula mejor durante la tarde para que ustedes lo puedan revisar cuando puedan, porque puede que haya sido mucha información por hoy día.
Así que eso, chiquillos. Hasta ahí quedamos por hoy. Así que voy a dejar de grabar.